Gracias le quiero dar por este tiempo, Señor. Gracias le quiero dar, Padre. Ayúdenos a comprender, Señor, este tiempo, Señor, esta clase que usted quiere darnos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, manifiesta tu presencia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muestra tu gracia, tu favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Manifiesta, Señor, sanidades, milagros, prodigios, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Organízanos, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Es necesario, mi Señor, que tú vengas y tomes dominio absoluto de estas clases, Padre. Padre, por favor, perdónanos todos esos inconvenientes, Señor. Ayúdanos en medio de esos inconvenientes, Señor, del internet, de la luz, del tiempo que a veces nos falta, Señor. Ayúdenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, se lo ruego en el nombre de Jesús. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Sea propicio, Señor. Por favor, Señor, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Se lo suplico, Señor. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, se lo suplico, Señor. Por favor, ayúdenos a todos en el nombre de Jesús. Ayúdenos a todos. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Glorifíquese, Señor, en todas estas situaciones, Señor. Glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Señor Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, glorifíquese, Señor, para la gloria de su nombre, Señor. Para la gloria de su nombre, Señor. Venga, Señor, su reino, Señor, en el nombre de Jesús. Derrame de su Espíritu Santo, Señor. Glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús. Venga, Señor, su presencia, Señor. Fortalece, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor. Fortalece a mi hermano, a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Se lo ruego, Señor, usted que es bueno y bueno en gran manera, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, Señor, usted que es bueno y bueno en gran manera. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. La gracia, la paz, la misericordia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Sé que el Señor es bueno y bueno en gran manera. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero el Señor nos ha permitido reunirnos. No sé si hay alguna petición que tengan este día. Vamos a trabajar en refuerzo para algunos. Las profecías de Jesús. Vamos a trabajar las profecías cumplidas en Jesús. No sé si pueden ver la pantallita. Sí, señora, sí se ve. Sí. Pastora, buenas noches. Para que por favor una petición muy especial por la familia Jerez Balaguer, es mi tía Elena que perdió, o sea, se fue ya el compañero de su esposo. Entonces, con ella era que estaba hablando ahorita y me dijo que por favor la pusiera en oración para que el Señor sea llenando ese vacío. ¿Cómo se llama? Familia Jerez Balaguer, ella se llama Elena Balaguer. Listo, vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, colocamos delante tuyo, Señor,
a Elena Balaguer, Señor, para que usted nos haga el favor, le sea fortaleciendo, le sea consolando, Señor, llenando todo vacío de su corazón, Señor. Consuela y fortalece su vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A toda la familia Balaguer, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Venga, Señor, a la vida de Elena, Señor, y haga un milagro con el poder de su Espíritu Santo, Señor, se lo suplico para la gloria de su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creamos lo que así el Amén. Señor fortalece a cada uno de los que sufren, a cada uno de los que pasan necesidades. Hoy vamos a conocer un poco más a Jesús. Y sé que el Señor nos está enseñando a entender los tiempos. Así que yo les invito a que pensemos en esta hora en esas profecías cumplidas en Jesús. ¿Sí? Porque es importante tener claro esas profecías que podemos todos comprender, pero nos hace falta como entenderlas, ¿cierto? Entonces yo les voy a ir mostrando en pantallita. Por favor, me van haciendo preguntas. Buenas noches, hermanito Francisco, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bendito. También que quiero pedir oración por acá, por el departamento. La situación de orden público está muy complicada. Acaban de mataron 4 niños entre 9 y 11 años con machete y uno fue decapitado. Y el orden público está muy complicado. Estamos jugando porque Dios nos permita que se mejore ese orden público porque estamos muy complicados. Gracias, pastor. Bueno, por favor, oremos todos por el departamento allá del Chocó, por este lugar, que el Señor se glorifique allí en Chocó en cuanto a este orden público. Soberano Jehová, Señor, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, Señor, suplicamos que tú tomes dominio absoluto de esta población de Chocó, Señor, allí donde está mi hermano Francisco, su casa, sus alrededores, sus vecinos, sus amigos, el departamento, Señor, establece tu reino, tu poder, tu gracia, tu favor, Señor, en medio de esta necesidad, Señor. Solicitamos sus ejércitos de sus ángeles guardianes, Señor, para que militaricen ese lugar, Señor. Por favor, detenga ese desorden público, Señor, en el nombre de Jesús. Detenga esa rebeldía, Señor. Mira todo lo que está sucediendo, Padre nuestro, por favor, impida que haya más muerte, Señor, por favor, tenga compasión, Señor, porque no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda, Señor. Tenga compasión de toda esta gente que está perdida, Señor. Por favor, sálvelos, Señor. Sáquelos de esa desobediencia civil, de ese desorden público que hay allí, Señor. Intervenga en esta hora, Señor. Militariza tú, coloca tu cerco de ángeles en este lugar, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Establece tu reino y tu propósito, Señor. Allí, Señor, en el Chocó, por favor, tenga misericordia y atiende a los ruegos y las súplicas de Francisco, la familia de Elmira, de Francisco, Señor, toda la familia Mena y todos los vecinos y toda la iglesia, Señor. Guárdalos en el nombre de tu Hijo Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, que así sea hecho, que en el nombre de Jesús veamos la gloria de Dios. Amén, amén. Que veamos la gloria de Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Que la veamos cumplida en este momento. No sé si hay alguna otra petición. Es importante creer mucho en la oración. Hay que orar a tiempo y a destiempo y fuera de tiempo.
Bueno, vamos a trabajar un momentico las profecías acerca de Jesús, porque a Jesús lo debemos conocer conforme a las Escrituras. Estamos conociendo al hombre Jesús conforme a las Escrituras. Algunas de las profecías que se cumplieron en la muerte de Jesús o acerca de la muerte de Jesús, porque a veces no comprendemos cositas de las que Jesús hizo para salvarnos. Y es importante entender que la obra del Señor está con nosotros, ¿sí? Yo le pido a cada uno que confirmemos con las Escrituras. ¿Listo? Ya voy cambiando aquí. Las profecías son pistas que todos debemos tener, y pues recordemos que hay muchas falsas doctrinas que están propagando mensajes que no corresponden a lo que tenemos escrito en la Sagrada Biblia. Incluso le quitan o le aumentan a lo que está escrito, ¿sí? De hecho, hay doctrinas que incluso no tienen en cuenta la Biblia y hablan de otro Jesús o de otro Salvador, ¿sí? Es importante que lo tengamos presente, que lo que vamos a aprender está en las Escrituras. Y que siempre que ustedes puedan presentar a Jesús, lo presentemos conforme a las Escrituras. ¿Listo? Por esto es que debemos conocer a Jesús tal y como lo dicen las Escrituras. Allí vamos a encontrar los detalles de lo que necesitamos saber. ¿Listo? ¿Qué necesitamos saber? ¿Quién es este hombre conforme a las Escrituras? Nosotros le conocemos para recibirle, para amarle, para serle fiel todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos recoja. Pero debemos hacerlo es conforme a las Escrituras. ¿Listo? Hay quienes no han entendido las Escrituras. Y aquí dice, hay quienes no creen la existencia real de Jesús, quienes divulgan de otro tipo de información afirmando que Jesús no vino al mundo. Sí, hay personas, hay religiones que afirman que Jesús no vino. Hay quienes no creen en la existencia real del infierno. Por ende, pues no consideran que necesitan ser salvos de nada. Y hay ciertas sectas, ciertas religiones que no reconocen la existencia real del infierno. Jesús fue la persona que más habló sobre la existencia real del infierno. Precisamente Él vino a salvarnos de este terrible lugar. Por esto es que le debemos conocer conforme a las Escrituras. Miremos este versículo de Juan 8:24. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, la evidencia de que Jesús nos haya librado de la condenación en el infierno y del pecado y de la muerte es que creamos en que Él es el hombre, Él es el amado nuestro. ¿Sí? Por favor, creámoslo más y más conforme a las Escrituras. Este versículo Jesús les dijo,
ustedes no creen que yo soy, pero si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, toda persona que no crea en Jesús conforme a las escrituras, conforme a estas profecías, entonces puede estar muriendo en sus pecados, en sus delitos, y de hecho iría a comprobar la existencia real del infierno. Entonces, por esto vamos a examinar unos versículos que me van a confirmar la obra del Evangelio. ¿Listo? Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas que resultaron en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, esas personas eran los creyentes de Berea, ¿sí? Eran unos creyentes muy, muy nobles, muy diligentes, amaban las escrituras y no comían cuento tan fácil, ni aunque vieran los milagros de los apóstoles. Entonces ustedes y yo debemos ser como esos creyentes de Bereda. ¿Sí? Hechos 17:11. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Cuando nosotros vamos al examinar las escrituras, hay que estudiarlas conociendo al hombre Jesús. Porque si no conocemos al hombre Jesús, en esclavitud, en pecado, en maldad, sigue la persona. ¿Listo? Juan 5:39, el mandamiento que estableció el mismo hombre Jesús, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Listo? Es importante que entendamos que el escudriñar las escrituras nos afirman y nos confirman las profecías y todo lo que diga acerca de Jesús, la vida y obra del hombre Jesús. En 1 Corintios 15 del 1 al 8, dice el apóstol Pablo representando el evangelio, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nuestra base fundamental acerca del conocimiento de Jesús es conforme a las Escrituras. ¿Listo? Siempre vamos a dedicarnos a conocer a nuestro amado Señor, a nuestro amado Salvador, ¿sí? A este varón de dolores que dio su vida por nosotros, lo vamos a conocer es conforme a las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Sí, padre. Ahí nos toca entonces a todo una labor muy, muy fuerte, porque pues todos traemos esa tradición en que a veces no profundizamos de esa forma como estamos viendo,
Entonces toca inclusive cambiar nosotros mismos y ayudar a cambiar a los demás para que sea todo conforme a la Escritura. Gracias, pastor. Sí, mi hermano Francisco, gracias por ese aporte. Es importante que todos empecemos a cambiar el chip de la mentalidad, porque nosotros a veces contamos lo que nos cuentan, pero no lo comprobamos. Entonces es importante que sabemos leer la Biblia, que lo comprobemos conforme a las escrituras. Las escrituras que por lo general usó Jesús fueron los salmos, los profetas y la ley. ¿Sí? Él dijo que en la ley, en los salmos y los profetas estaba escrito acerca de él. Pero también lo encontramos en toda la Biblia, ¿no? Pero aquí vamos a mirar algo, y es que Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes de Cristo. Zacarías aproximadamente unos 400 años antes de Cristo. Y los salmos aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Entonces, estas profecías se cumplen en la vida de Jesús, pero fueron 700, 400, 1000 años antes de que él existiera. ¿Sí? Ya para el cumplimiento, vemos los 4 evangelios y ahí aparece el cumplimiento de estas profecías. Vamos a mirar algunas. Yo había puesto una tarea de estas, pero la vamos a practicar aquí. Profecía en la ley, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las cabras o de las ovejas. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Miremos aquí un poquito sobre una cita que está aquí en Pedro, primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, aquí encontramos 2 citas bíblicas que me muestran, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, acerca de la obra en Jesús, que él sería representado como un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Sí? Y pues el cumplimiento de ese cordero dice que sería macho de 1 año, sin defecto, pues recordemos que Jesús no tenía pecado, nunca pecó, su naturaleza divina era una naturaleza de santidad, no una naturaleza de un Dios. ¿Me hago entender? Él no pecó no porque fuera un Dios, sino porque él no nació de relación sexual como todos nosotros, sino que él nace por obra y gracia del Espíritu Santo, es engendrado, concebido, gestado, y de hecho él permaneció sin pecado, no porque hubiese sido un Dios, ¿sí? Él era hijo de Dios, igual que lo somos nosotros, un hijo santo como lo somos nosotros, y un hijo que conservó la santidad, ¿sí? Y fue sacrificado como un cordero. Cuando dice que sin defecto era que no tenía pecado, y aquí dice sin mancha y sin contaminación. En él no se halló pecado, ¿sí? Ay, me volví, me pasé mucho. Aquí lo aclaramos un poquito en cuanto a que era macho, pues que era hombre, cordero de 1 año que sería adulto, que ya pudiera ser sacrificado, sin defecto, sin mancha, sin pecado,
es lo que me refiero a ese hombre precioso que dio su vida por nosotros en total humanidad, pero sin pecado. No sé si hay preguntas. Otra profecía que vemos que fue dicha en el Salmo 31:13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Ese salmo no es una profecía o un dicho de David, sino que es acerca de Jesús. Salmo 31:13. ¿Cuándo se cumple? Y fue 1000 años antes, pero se cumple cuando a Jesús lo cogen preso, y aquí dice, porque oigo la calumnia de muchos. Recordemos que a él le levantaron falsos testimonios. El miedo me asalta por todas partes. Él ya sentía miedo porque tenía la muerte espiritual. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Él sabía ya del complot que tenían contra él. Cumplimiento en Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:53. Se cumple, fue profetizado 1000 años antes y se cumple ahí en Juan 11:53. Listo, aquí también dice que tuvo miedo, fue calumniado, acordaron matarle. Los escribas, los del Sanedrín, los sacerdotes de esta religión judía, conforme a su ley, él fue sacrificado porque fue con la ley de los judíos, ¿sí? Y pues es importante entender esto, ¿no? Que fue profetizado 1000 años antes, pero se cumple a los 33 años de Jesús. El día que acordaron matarle cuando ya lo habían tomado preso, cuando ya estaba viviendo la muerte espiritual. Pastora, una preguntita. Dime, Entonces, manita Isabel. ahí entonces se cumple cuando dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿o no? Sí, señora. Porque fueron ellos mismos los que lo crucificaron, ¿cierto? Sí, señora. Él estuvo entre los judíos porque la salvación empezó con los judíos y ellos no lo recibieron, no quisieron creer en él. Entonces ahí se cumple también ese de Juan, ¿sí? Y pues recordemos que fue despreciado, desechado, calumniado, levantaron falso testimonio. Otra profecía que encontramos en Salmos 35:19 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Entonces a Jesús le atacaron como siendo enemigos de él, ¿sí? Se burlaron, lo aborrecieron. Y si esto fue profetizado 1000 años antes de Cristo, cuando Jesús fue leyendo las escrituras, él mismo fue comprobando cómo era que él iba a sufrir, porque de hecho Jesús ya sabía por estas profecías. El primero que encontró las profecías fue Jesús, y él mismo fue comprendiendo que no le iba a tocar fácil. Por eso nosotros, a medida que vamos leyendo las escrituras, vamos encontrando profecías aún que se cumplen en este tiempo donde estamos nosotros, y sabemos que no son tiempos fáciles.
Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y esto se cumple en Juan 15, 25. Sin causa aborrecen a este varón de dolores, a este sustituto, a esta víctima inocente. Es importante entender que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Era entender que esas palabras del Padre, así hubieran sido profetizadas 1000 años antes, se iban a cumplir en este varón. Y qué cumplimiento tan terrible le tocó llevar a Jesús. ¿Sí? Otra profecía, pues porque quise sacar unas, son como unas 300, pero pues quise sacar al menos unas. Ella me había mandado, varios hermanos me han enviado esta tarea, las profecías, y sé que es una tarea muy bonita porque nos lleva a pensar mucho en todo lo que Jesús cumplió, ¿no? Porque por esto Él es el Cristo, en Él se cumplieron las escrituras y Él cumplió las escrituras. Dice que fue aborrecido sin causa y se alegraron de su dolor. Una cuadrilla de hombres, 200 hombres, ensañados de ira, llenos de ira, cegados en la ira, cogieron y lo torturaron, lo sacrificaron, burlándose de él, ¿sí? Se alegraban en su dolor, en su tortura, porque Jesús no se quejaba. Y pues como él era robusto y de pronto él resistió bastante, eso hacía que para ellos le pegaran más fuerte, ¿no? Porque él no pedía, no rogaba, por favor, no me peguen más. ¿Sí sabían eso, que Jesús no rogó para que no le pegaran más? Sí, señora, que enmudeció. Cuando dice Porque dice que enmudeció y no abrió su boca. que fue trasquilado como oveja llevado al matadero y no. Sí, señor, enmudeció, no abrió su boca como oveja al matadero. Él se dejó llevar, él se dejó torturar. Él sabía que eso estaba profetizado. Sí, hermanos, así como nosotros estamos viendo esta pandemia, este tiempo, y nosotros sabemos que esto está profetizado por el mismo Jesús, por Daniel, por Zacarías. Estos principios de dolores están profetizados y nosotros hoy somos testigos, ¿sí? Y son tiempos difíciles. Pero por esto Jesús, cuando ya él le tocó enfrentar esto, él ya lo sabía de antemano por las escrituras, ¿sí? Una profecía del Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su carcañal. Entonces nosotros sabemos que Jesús le dijo a Judas, amigo, y que Jesús ungió a Judas y que le delegó el ministerio y que Judas profetizó y que Judas liberó muertos, bueno, endemoniados, no sé si levantó muertos, pero estuvo en el ministerio con Jesús. Pero Jesús le llamó amigo, le lavó los pies. Cuando le fue a entregar, le dice, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Entonces recordemos que este varón ya estaba profetizado en los Salmos, en Zacarías, en Jeremías. Que día que estábamos mirando la profecía de Jeremías, la de Zacarías, 30 piezas de plata. Él ofreció por Jesús. Entonces, es importante entender que fue un amigo de Jesús. Jesús le llamó amigo, un íntimo, uno que comía con él. ¿Sí? Y pues se cumple aquí, bueno, aquí hay 2 citas bíblicas
de Mateo 26, 49 y 50 y Juan 13, 18. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. En este momento es que surge la muerte espiritual para Jesús, comienza la muerte espiritual, empieza Jesús a pagar el precio por nosotros, por toda la humanidad, por nuestros hijos, por nuestra parentela. Y Jesús ya sabía, uno de los 12, uno de mis amigos, no decía literalmente el nombre Judas, porque no había un nombre propio en esta profecía, pero Jesús sí sabía que era uno de los que comía con él. Y de hecho Jesús sabía ya lo había visto en Judas, porque les dijo a sus discípulos, el que moje el pan, ese me va a entregar. ¿Sí? O sea, Jesús le advirtió a él y quizás lo hizo no por echarle vainas, sino para que se arrepintiera. Pero estaba profetizado, estaba escrito y así sucedió. ¿Hay preguntas? Pastora, una pregunta allí. Entonces, él pudo entregarlo, pero después, ¿cómo hizo Pedro arrepentirse? Claro, Judas hubiera podido arrepentirse, pero no se arrepintió y por causa de no arrepentirse se llamó el hijo de perdición. Solo uno se perdió. Entonces fue más el peso, el cargo de conciencia que tenía Judas que hizo que fuera y se quitara la vida. ¿Listo? Sí. Entonces, Pastora, pero él sabía cómo Jesús lo había tratado y pudo haberse acercado de todas formas, porque él sabía Jesús quién era. Pudo haberse acercado, ¿no es cierto? Y pedir ese perdón por el acto que había cometido, ¿no? Sí, pero no estaba convencido de ese amor de Jesús. No estaba convencido. Si Judas hizo esto como lo hubiera hecho Pedro, lo hubiera hecho alguno de los otros, no estaba convencido del amor, de esa amistad, ¿sí? Que lo que hizo fue llenarse se puede decir, de cargo de conciencia y de culpabilidad, ese Judas que fue y se ahorcó, porque nadie lo ahorcó, ¿sí? No fue un espíritu, fue el mismo Judas que tomó la decisión. Le fue más fácil tomar la decisión de ahorcarse que de llegar a pedirle perdón a Jesús. Y hay mucha gente que le es más fácil irse de la iglesia o de la congregación que seguir en la congregación así haya fallado, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Como el ego, ¿no, Paz? Como Sí, el señora, orgullo. El orgullo, sí, llamémosle orgullo, ese ego que la persona tiene, que no, que le voy a reconocer que me equivoqué. Y así pasa con muchos. Dios nos guarde, ¿no? Paz, Dime. yo tuve una experiencia con un discípulo, era que me decía, pues que mira, yo soy un hombre estudiado, tengo esto y esto y esto, y en cambio el pastor no, entonces yo no puedo someterme a eso. Le decía es que el problema no es estudio, el problema es lo que Dios ha puesto y la responsabilidad que ha delegado sobre él, porque eso a la hora de la relación con Dios no cuenta, porque cuenta es que a pesar de eso, usted reconozca que ha sido puesto como autoridad en la iglesia, independiente que no tenga los estudios que usted tiene ni más. Eso pasa, eso pasa. Quizás le faltó humildad a Judas, ¿sí?
esa humildad que tuvo en medio de todo Pedro, ¿no? Que también era un poco rebelde, pero siguió el camino del evangelio. En cambio, Judas pues se ahorcó. Y Jesús le llamó amigo, no de manera hipócrita, porque Jesús nunca le llamó amigo de manera hipócrita, ¿sí? Ni echándole vaina, ni sátira, ni nada. No, Jesús le dijo sinceramente, amigo. Y la profecía estaba dicha ya que un amigo, ¿sí ve? Y pues 3 años compartiendo juntos, comiendo juntos, pasando alegrías y tristezas del ministerio y cosas juntos, y la confianza que Jesús le tenía, que le confió el dinero. Jesús creía que él tenía arreglo y le llamó amigo expresándole ese amor. Entonces, por eso es lindo entender aquí que sí fue un amigo de Jesús quien lo traicionó. Según el Salmo 41:9, ¿no? Era una profecía sobre Judas. Entonces, aquí otra profecía, cumplimiento sobre Judas. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea que los mismos apóstoles sabían de esa profecía. ¿Sí ven? En Hechos 1:16, antes de escoger a Matías, ellos sabían que era una profecía que fue dicha por el salmista David, por el rey David en el Salmo 41:9. ¿Listo? Otra profecía que encontramos en el Salmo 27:12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Eso no era acerca de David, era una profecía sobre esos falsos testimonios, esas calumnias que iban a levantar sobre Jesús y cómo se iba a encender la ira de los sacerdotes, del Sanedrín, porque se iban a levantar esos enemigos, iban a levantar ese falso testimonio hacia Jesús para llegarlo a condenar a muerte, ¿no? Salmo 27:12. Es importante que sepan que en los salmos hay bastantes profecías acerca de Jesús. Aquí está el cumplimiento en Mateo 26:59-61, dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Entonces notemos que esto fue una ofensa para esos del Sanedrín, para estos religiosos que cuestionaron a Jesús, pero ya estaba profetizado. Sí, aquí fue, dime. Qué pena, mi paz. Ahí, cuando Jesús dijo eso, ellos se ofendieron porque ellos creyeron literal en que él iba a derribar la casa, ¿cierto? La estructura, ¿cierto? Pero él se refería era al templo de nosotros, al cuerpo de nosotros, ¿cierto? Cuerpo. Sí, señora, o sea, muy bien. ¿Cierto? Ah, sí. Ok, vale. Muy bien, gracias. Buen entendimiento, hija. Eso es lo importante, que ya vamos comprendiendo que Jesús no se refería, de hecho ahí mismo lo dice, que Jesús no se refería a la estructura, al edificio, sino al cuerpo,
de él, como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Como templo de Dios, como templo de santidad. Porque Jesús en su corazón tenía al Padre y el Espíritu Santo también estaba en Jesús. Entonces Jesús sí era templo. Por eso decía, derriben este templo y en 3 días será levantado. Eso era una profecía sobre la muerte y la resurrección, ¿sí? Pero aquí cuando dijeron eso, ellos pensaban que Jesús era un revolucionario y que con toda la cantidad de gente que lo seguía, o sea, sí podría llegar a derribar el templo. O sea, lo vieron a Jesús como una persona cruel, como un mercenario, como un delincuente. Por eso ellos quisieron condenarlo a muerte, fue para evitar que la multitud cogiera fuerza por medio de Jesús. ¿Sí? Este era el miedo de ellos, porque ellos adoraban mucho el templo. No sé si me hice entender. Entonces recordemos que fue juzgado con falsos testigos. ¿Listo? Eso fue lo que buscaron, porque en Jesús no se halló pecado, no tenía nada de que acusarle, él guardó 613 mandamientos, él fue íntegro, radical, se puede decir irreprensible, se cumplieron las escrituras en él cumplió las escrituras, vivió en buen testimonio toda su vida. Por eso le buscaron falsos testigos. ¿Sí? Otra profecía que 700 años antes de Cristo la dijo Isaías, es la de Isaías 53:7. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, vamos recordando que esto sí se cumplió en Jesús cuando lo llevan. Aquí vemos el cumplimiento, cuando lo llevan como un cordero, ¿sí? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús enmudecía, ¿sí? Él no les dio gusto, él no se defendió, él guardó su integridad, pero todo para que se cumplieran las escrituras. No sé si usted también está dispuesto a cumplir las escrituras, pero este hombre en total humanidad, porque tenemos que sacarnos de la cabeza toda divinidad como de un Dios, como que él tenía poder. Él no tenía poder. Es más, el Espíritu Santo se aparta de Jesús tan pronto lo cogen preso. Ya el Espíritu Santo no puede estar ahí con Jesús. Ya Jesús no puede obrar en el poder del Espíritu Santo. No se defiende, se deja llevar en total humanidad, como usted o como yo. Entonces es lindo entender este hermoso detalle de salvación que Jesús cumple por nosotros. A veces nos falta comprender la magnitud de lo que significa que Jesús cumplió las escrituras. Para que se cumpliera eso que enmudeció, ya Jesús lo había leído y ya Jesús sabía, bueno, cuando me cojan preso, cuando me pregunten, yo tengo que quedarme callado. ¿Sí ve? Jesús ya estaba preparado para este cumplimiento. ¿Me hago entender? Sí, señora.
Sí, sí, Entonces señor. dice, no abrió su boca, no se defendió, aunque lo presionaron. Por eso es lindo ver todo esto muestra de amor que Jesús tuvo por nosotros. Yo le admiro mucho esto, porque a veces uno no se queda callado, ¿no? A veces uno se defiende. Lo calumnian, hablan mal de uno o lo preguntan y uno va y abre la bocota y así diga uno que es hijo de Dios, oiga, uno sí se defiende. Pero Jesús no. Jesús en cumplimiento a eso que dijo 700 años antes de Cristo, Isaías, cuando Jesús lo leyó, Jesús ya estaba mentalizado, preparado de que él no tenía que defenderse. Esto no lo tomó por sorpresa a Jesús porque Jesús ya lo había leído, ¿sí? Ya lo sabía. Dime. De hecho, cuando él era el verbo y cuando él se ofreció a venir, cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, que se ofreció a venir a redimirnos del pecado y a evitar que fuéramos al infierno. Él ya cuando era el verbo sabía que a qué iba a venir, ¿cierto? O sea, no, yo creo señora. que, ¿no? Solamente cuando estuvo acá en la tierra. Solo cuando estuvo en la tierra fue que leyendo las escrituras comprendió en plena humanidad que él iba a llevar el castigo. En el cielo no lo podía saber porque él era Dios. Y de hecho él no tenía conciencia de ser Jesús ni de ser humano. Él no sabía que era ser humano. ¿Sí? Por eso dice que el verbo dejó de ser. Sí, entonces aún más fuerte, ¿no? Porque aún estando acá, pudiendo haber dicho, no, yo ya no quiero morir, ya no quiero aguantarme esto, aún así él no renunció nunca a eso y llegó hasta las últimas consecuencias todo. Sí, señora. O sea, hay que admirarle esto a Jesús, que él no lo tomó por sorpresa este sacrificio. Él ya lo sabía porque estaba profetizado y sabía lo cruel que iba a ser este sacrificio, pero no se retractó. Por amor a nosotros, hasta donde fuera las últimas consecuencias, él lo llevó. Un castigo perfecto, completo y suficiente. Y humanamente, es que eso es lo que más yo le admiro. Yo soy hija de Dios, pero yo me he equivocado. Como hija de Dios he sido apresurada a veces, me he defendido. Y ahí es donde el Espíritu Santo me redarguye y me hace saber, pero Jesús no se defendió. Pero Jesús no se cuestionó, Jesús no. Entonces, esto me hace valorar más esta humanidad de mi hermoso Jesús. Más y más. ¿Sí? Que él supiera que aún así él estuviera dispuesto a llevar este castigo, mucho más de admirar. Dice aquí esta profecía de Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meseaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de disputos. O sea, Jesús ya sabía la humillación tan horrible que iba a llevar. ¿Sí? Que le iban a arrancar la barba. La Biblia no decía le iban a jalar el pelo porque él no tenía pelo largo, aunque no lo han pintado así y ya todos quizás hemos visto una teofanía en esta imagen que nos han pintado ya, pero la barba sí la tenía larga porque los judíos, los varones judíos sí se dejan crecer la barba. De ahí jalaron a Jesús hasta que se la arrancaron, quizá lo arrastraron, lo cogieron de la barba hasta que se la arrancaron. Y no solo eso, sino que lo insultaban y le escupían gargajos, ¿sí? Entonces uno, uy, no, qué terrible. Jesús lo sabía. A mí esto es lo que más me sorprende de estas profecías, que Jesús las cumple porque él sí las leyó.
porque él sí tenía claro qué era lo que iba a suceder con él y no se defendió. Si uno sabe que le van a golpear, yo no sé si pongamos la segunda mejilla, pero él no reaccionó, él se dejó. Dice aquí en Mateo, aquí hay varias citas, pero vamos a colocar dos. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo es ¿quién es el que te golpeó? Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bastante confrontante esto, que Jesús ya sabía que iba a pasar. Sí, quizás nosotros sabemos para este tiempo, yo trato de asimilar estas profecías en cuanto a lo que está pasando este tiempo. Nosotros sabemos que hay principios de dolores, pero dice que antes del arrebatamiento pues van a suceder esos hambres, pestes, terremotos, guerras de guerras, y uno quizás no lo asimila todavía, ¿cierto? Quizás no está preparado para enfrentar cosas, quizás le da temor. Humanamente, ¿no? Estamos hablando humanamente. Pero Jesús humanamente enfrentó todo esto. Y eso es lo que más yo le admiro. Este hermoso sacrificio que llevó en plena humanidad para que yo humanamente lo reciba, lo ame, lo respete, lo valore. ¿Sí? Porque una cosa es que nos cuenten de la muerte de Jesús y otra es que nosotros descubramos estas profecías una por una y podamos llegar a ponerle el sentido. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Señora, Aquí dice también que fue escupido, fue herido, le arrancaron la barba, no se defendió, fue injuriado, abofeteado, le golpearon en la cabeza. O sea, de verdad que pensar en sentir un poquito lo que sintió Jesús, no, nosotros no nos aguantamos a veces ni el pisón de un callo, ¿no? Yo pongo de ejemplo un callo, porque eso duele harto. O una uña encarnada, que le pisen. Uy, qué dolor, ¿cierto? Entonces yo pongo todo esto que Jesús le hicieron. Yo me quejo de los cólicos, a mí no me gustan los cólicos, ningún dolor, a mí no me gusta ningún dolor, pero cuando me da dolor de cólicos, yo pienso en el varón de dolores. Todo lo que te aguantaste por mí, todos tus dolores que llevaste por mí, amado Señor, sorprendente. Por eso él llevó los dolores de cabeza, porque sé que a él lo golpearon en la cabeza. Profecía, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes de Cristo se dijo esta profecía y se cumple a los 33 años de Jesús, cuando ya es totalmente torturado hasta que quedó hecho una sola llaga, una mole de carne. Esto es importante que lo comprendamos. Si uno ve medio una herida y le causa impresión, ¿cierto? ¿Cómo será todo el cuerpo despellejado? Mejor dicho que... Ay, se cayó el internet. ¿Hay preguntas?
Pastora, buenas noches. Buenas noches, linda, Dios te bendiga. Pastora, en toda la condición que nuestro Señor padeció, cada parte en la que fue Él, bueno, maltratado en todo lo que es Él, Sí. cada uno de esas, bueno, o sea, como lo maltrataron en cada cosa, en cada parte de su cuerpo y lo que eso tiene un significado diferente en cuanto a lo que él se llevó a la cruz. O sea, me refiero por decir eh, el maltrato, los latigazos, sus caídas, em, la lanza, la corona de espinas, eh, pues todo lo que lo insultaron, todo lo que lo ultrajaron, bueno, yo sé que todo tiene como un significado, que él se llevó todo a la cruz del Calvario, pero específicamente cada cosa puntual tipifica algo de lo que él se llevó por nosotros, o es simplemente se llevó sus pecados y ya, se llevó Cada nuestros pecados y castigo, ya. cada castigo del infierno. Las personas van a quedar desfiguradas en el infierno. Él quedó desfigurado aquí. Las personas van a quedar separados totalmente de Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Él fue separado aquí del Padre, también llevando la muerte espiritual, muerte física, muerte perpetua. Si tuviésemos que sacar el significado de cada castigo, nos toca compararlo con el infierno, los castigos del infierno. Él fue apresado, las personas van a estar presas en el infierno en su propia celda. Él fue desnudado, las personas van a estar desnudas. Él estaba en cuerpo, alma y espíritu, las personas van a tener cuerpo, alma y espíritu, su castigo va a ser así en vida, ¿sí? En el infierno, entonces tendríamos que comparar cada uno de esos castigos. ¿Me hago entender? Sí, le entiendo. Lo que pasa es que en alguna oportunidad hace muchos años, eh, yo leí un artículo de todo un estudio introspectivo que le hicieron al Señor Jesucristo en medio de su muerte. No lo tengo muy claro porque fue hace muchos años, pero hablaban de que, eh, o sea, explicaban cada cosa a lo que se convertía en el pecado original del ser humano. Por decir, fueron Pues lo que 40 pasa es que el y... destino final del pecador va a ser en el infierno. Sí, Entonces, no sé si ese estudio que tú dices es conforme a las escrituras, por eso nosotros tenemos que todo lo que queramos investigar acerca de la muerte de Jesús o todo lo que nos digan acerca del nacimiento, vida, muerte, obra, todo resurrección de Jesús, todo debe ser conforme a las escrituras. Entonces yo no puedo usar interpretaciones de hombres y no puedo juzgar el estudio que tú dices porque no sé cuál es, ¿sí? Pero si tú quieres sacar una comparación de ese sufrimiento tan terrible que llevó Jesús, tenemos que hacer un paralelo con los castigos que van a haber en el infierno. Por ejemplo, Jesús fue hecho una sola llaga y se llevó las enfermedades, ¿sí? Pero en el infierno las personas tendrán enfermedades. Por eso el misterio de que Él se haya llevado todas las enfermedades, ¿sí? Porque en el infierno las personas tendrán enfermedades, ¿sí? El castigo de nuestra paz, porque en el infierno las personas no tendrán paz, serán atormentadas y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿sí? En esta vida nosotros podemos ser curados si hay una afectación, algún quebranto de salud,
pero en el infierno nadie va a ser curado. Al contrario, va a tener enfermedades y plagas. Entonces, pues todo esto que Jesús sufrió en vida es para librarnos del castigo del infierno. ¿Sí? Sería bueno Una hacerle pregunta. un... Dime. Amén. Gracias, pastora. Listo, linda. Sería bueno hacer ese paralelo, que tú lo puedas hacer, Patricia. Si tú tienes ahí los castigos del infierno, ve comparándolos con los que sufrió Jesús. Una pregunta. Dime, hermanita. Buenas noches, qué pena que llegué tarde. Tranquila, mi hermanita Zulma. Antes no la esperaba porque los jueves su merced dice que a veces no puede entrar. No, pero dice, sino que es que está ocupado, está en la calle, venía rápido. Usted sabe que como hay toque de queda, toca venirnos a toda carrera. Sí. Su merced está diciendo que todas las cosas es como comparado por el sufrimiento que en el infierno, ¿cierto? Sí. Pero entonces cuando se dice el castigo de nuestra paz y nuestras enfermedades, también tiene que ver aquí en la tierra, ¿no? No solamente en el infierno, porque si Él se llevó nuestras enfermedades, por eso nosotros somos sanos ahora y por eso nosotros tenemos la paz. Bueno, eso sería el beneficio. Beneficio de que Jesús fuera castigado, torturado totalmente y que quedara despellejado, que le colocaran más de 79 azotes, o por lo menos 79, quizás le dieron doble castigo de azotes, porque según la ley eran 39 más 1, que era el abuso de la ley, y como él no se quejaba, pues le dieron doble castigo. Pero eso hizo que quedara despellejado. O sea, no sé si usted ha visto totalmente una herida abierta, una llaga abierta, pero es que dice que todo el cuerpo de Jesús se hizo una sola llaga. Todo totalmente despellejado, sin parecer y sin hermosura. ¿Sí? Pero todo con la finalidad de que usted y yo podamos tener un beneficio de ser sanos aquí en esta vida y bueno, también en el reino de los cielos, pero Jesús sufre ese castigo para que ustedes y yo no vayamos a tener castigo en el infierno, porque las personas tendrán las enfermedades y Jesús en esta vida las llevó. O sea que sí hay un beneficio para el que cree que pueda ser curado, ¿sí? El que cree, porque pues muchos son enfermos y no han sido curados, porque Jesús sí llevó todas las enfermedades, pero muchos no han rogado para ser sanos por medio de él. ¿Sí ven? Entonces es importante que entendamos ahora la paz, lo que está diciendo mi hermana es cierto. La paz la conseguimos desde aquí, tan pronto recibimos a Jesús, tan pronto nos comprometemos con él después de que lo conocemos y que lo recibimos, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Pero solo por medio de él. Y esa paz nos da entrada al reino de los cielos, una paz de salvación. En el infierno las personas no tendrán paz. Por eso Jesús sufrió esta tortura para librarnos a usted y a mí. Recuerde que no fue que esto fue un cuento de hadas, no, realmente esto fue lo que él sufrió. ¿Sí? Esto no es un mito, una leyenda, no, él lo sufrió, él vivió el infierno en carne, lo vivió él mismo, porque las personas en cuerpo, alma y espíritu humanamente vivos van a vivir el infierno. ¿Sí lo sabían que es así? Sí, señora. Pastora, disculpe una pregunta. Dime. O sea, lo que se está haciendo ahorita es como acerca de un paralelo de los sufrimientos y castigo que llevó Jesús y comparados con lo que se va a sufrir en el infierno una persona cuando no conoce de Dios, no conoce a Dios ni a Jesús, ¿cierto?
Ese es el destino que usted y yo merecíamos. Exacto. O sea, ese es el destino nuestro, por eso Él lo sufrió. Exacto. Ya Él lo sufrió en el padecimiento que desde que lo entregó con el beso Judas, ¿cierto? Y entonces también existen los beneficios que se tiene cuando se recibe a Jesús, que ya desde aquí nosotros podemos como gozar de esos beneficios. Son las 56 cosas que Jesús ganó. Yo creo que yo les dejé el formato en PDF. 56 cosas que Jesús ganó para nosotros. Son los beneficios que recibe con su muerte y sacrificio a favor de los que creemos ahora. Porque es que no es porque nosotros fuéramos mejores que nadie. Es que decidimos convencernos de pecado, arrepentirnos, conocerlo, estamos tomando estas clases, escudriñando, ¿sí? Aquí estamos mirando profecía y cumplimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras y nos confrontamos con este hecho real, ¿sí? En cuanto a Jesús y lo recibimos para nosotros tener los beneficios, debemos estar convencidos de justicia conforme a las escrituras a través de la obra de Jesús. ¿Sí? Sí, señora. Amén. Muy bien. Por allá. La pregunta, pastora, disculpe, la pregunta es, ¿él fue al Hades? Él fue al Hades, sí. Sí, sabemos que fue al Hades, o sea, y cuando fue al Hades fue para pagar, para que nosotros tampoco, librarnos para que nosotros no vayamos allá. Sí. Pero si él sufrió, o sea, si él padeció los sufrimientos acá del infierno, ¿por qué fue al Hades? O sea, no. Porque resulta que existen 3 muertes. Y él vivió la muerte espiritual, que fue cuando Judas lo entregó. La muerte física, que fue después de toda esa tortura, cuando él ya fue desangrado, porque él murió fue siendo desangrado. Todo el castigo que le dieron es viviendo él el infierno en su cuerpo, ¿sí? Para darnos un cuerpo nuevo, todo su cuerpito fue maltratado, despellejado. Pero el alma, eso en cuanto al cuerpo físico, pero el alma tiene que ir al Hades y esa es la muerte perpetua. Entonces Jesús vivió la muerte perpetua para que nosotros no tengamos esa muerte, ¿sí? Que al morir no vayamos al Hades. ¿Me hago entender? Sí, señora, gracias, pastor. A ti, Linda, porque pues todas las personas al morir iban al Hades. Así fueran buenos creyentes, así fueran cristianos, todos iban al Hades. A partir de que Jesús sufre esta muerte tan terrible, pasando 72 horas en el Hades, nos libra a nosotros de ir al Hades. Que al estirar la pata vayamos más bien a la presencia de Cristo. Si es antes del arrebatamiento, si es con el arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí ven tan chévere? Entonces, por esto, bueno, aquí les iba a mostrar un poquito. La profecía se cumple cuando Jesús es azotado, molido y entregado a muerte. Listo, ahí entendamos que él fue, dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Aquí miremos algo importante y es que cuando hubo este intercambio de un pecador por un santo, un delincuente, un criminal por un hombre que nunca pecó, ¿sí? Encontramos ese sustituto, esa víctima inocente, ese que se pone en nuestro lugar, ¿sí?
Aún aquí muestra simbólicamente que hayan soltado ese preso a cambio del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. ¿Listo? Por eso el castigo a nuestra paz. Es librado un culpable a cambio de un inocente. ¿Sí? Porque Jesús era inocente. Entonces es importante entenderlo, que él fue azotado, molido y entregado a muerte. Ese azotado no es que le dieron unos correazos nomás, realmente lo despellejaron vivo, le arrancaron su carne y dice el Salmo 22 que puede contar sus huesos. O sea, era tan terrible como lo despellejaron que podía contar sus huesos. Dice molido. O sea, quedó hecho una mole de carne, un monstruo sin parecer y sin hermosura. ¿Sí? O sea, nosotros vemos una medio herida y da impresión cómo será una persona de todo el cuerpo hecho una sola llaga. Bastante confrontante, ¿cierto? Que este precioso varón que nosotros amamos, con el cual nos comprometemos, el cual recibimos hasta que el arrebatamiento nos encuentre con él, o estirar la pata nos encuentre con él. Pero es importante entender que en esta vida valoramos ese sacrificio, esas profecías que fueron 700 años antes de Cristo. Recuerden que esas profecías de Isaías salieron 700 años antes. ¿Sí? Otra profecía aquí de Isaías y de Zacarías. Zacarías era como 400 años antes de Cristo. Y esto decía, voy a leerla, Isaías dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. 700 años antes de Cristo dijo Isaías esto. Zacarías 400 años antes de Cristo. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces esta era una profecía acerca de Jesús. Dos profecías que encontramos aquí, que Jesús mismo ya las sabía. O sea, tenga usted presente que es que Jesús ya sabía todo esto que le iba a pasar. Porque Jesús ya había leído Zacarías, ya había leído Isaías. Jesús ya entendía esas profecías. El Padre le dijo, mira, mi hijo, esto es lo que te va a pasar. ¿Estás dispuesto a morir por los pecadores? Jesús hubiera podido retractar humanamente porque él conocía todo esto, pero él nos amó tanto que él estuvo dispuesto a cumplir estas escrituras. ¿Sí? Amén. Entonces aquí vamos a encontrar dos en cuanto a cumplimiento. Juan 19:37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso decía en Juan 19:37, afirmando la profecía que mirarán al que traspasaron. Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces aquí confirma de que sí le horadaron las manos y los pies y que siguen perforados, que ese hueco no se cierra, que seguirá perforado para que ustedes y yo también lo miremos. Pero ya no como incrédulos, sino como creyentes.
y por testimonio en el día del juicio vamos a ver estas heridas. ¿Sí lo sabían? No, Amén. pastora, gracias. Bueno, entonces aquí dice, horadaron mis manos y mis pies, lo traspasaron. Entonces, horadar es esos puntillos, esos puntillones que le metieron en las manos y en los pies, y traspasaron es esa lanza que le metieron en su costado. Una lanza, un huecazo que cabe la mano de un varón, porque la mano de la mujer es más pequeña, la mano del varón es la que cabe ahí. Imagínense un huecazo que hay en su costado todavía. Y un dedo de mano de varón, porque le dijo a Tomás, meta su dedo aquí, o sea que es un orificio pues de 1 pulgada o 2 pulgadas. No, uy, Dios santo, qué impresión, ¿cierto? No sé si ustedes le han pedido al Señor que les revele, pero así es. Entonces, horadar manos y pies y traspasar es el costado, ¿listo? Conforme a las escrituras. Otra profecía en el Salmo 22, 7 y 8, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué vergüenza, ¿cierto? Que Jesús llevó por nosotros. Que Jesús mismo invocó al Padre y rogaba al Padre, y en ese momento el Padre no podía estar con él, porque ya se había cargado el pecado de todos nosotros en ese varón. Entonces ya no tenía comunión con el Padre. Pero la gente, viendo ese sufrimiento, ¿sí?, lo escarnecían. Cuando a nosotros como creyentes nos pasan cosas, la gente también llega a escarnecer o pensar que está en pecado el hermano, la hermana. Ay, ¿será que esa persona le está pasando porque está en pecado? ¿Quién sabe qué estará haciendo esa persona? Luego, no, que esa persona busca tanto a Dios, ¿por qué será que le está pasando X o Y? ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado? Pues resulta que Jesús ya llevó esa afrenta, esa vergüenza, ese oprobio. Ya Jesús lo cargó, ya sufrió vergüenza, escarnecimiento. Y hasta burlarse y decirle luego no que creía en Jehová, luego no que se complacía en Jehová. ¿Dónde estará su Dios? ¿Cierto? Aquí el cumplimiento lo encontramos en Mateo 27, 29. Y dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Sí? Qué humillante, ¿cierto? Pero Jesús decidió llevar esa humillación a favor nuestro. Estos son los preciosos detalles de amor que Jesús nos brinda, el cual nosotros no tenemos que tener en poco. Por eso estudiar las profecías, profecía, hecho y cumplimiento, nos va a certificar esa muestra de amor de este varón de dolores. ¿Sí? No sé si de ustedes se han burlado, pero eso es feo. De mí sí se han burlado y eso es muy humillante. Entonces recordemos que fue humillado, escarnecido y que se burlaron de él. ¿Listo? Es importante valorar eso, que Jesús ya sufrió por nosotros. Otra profecía del Salmo 22:15. Mire, por favor, memorices ese Salmo 22. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar,
y me has puesto en el polvo de la muerte. Recuerde que Jesús ya se sabía este salmo. Fue profetizado por David 1000 años antes de Cristo. Cuando Jesús tuvo que leer la Biblia y él mismo conocer esos rollos, esos salmos, él mismo entendió que esa profecía era sobre él. ¿Sí? Y se tenía que cumplir en Jesús esa profecía. Entonces, aquí vemos el cumplimiento en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed. O sea que ya Jesús tenía pegada su lengua al paladar. ¿Sí ven tan impresionante? Ya Jesús tenía seca su garganta, su lengua pegada al paladar, porque estaba 6 horas al rayo del sol candente, quemándose en cuerpo, antes de pasar a quemarse en alma, ya se había asado por fuera su carne. Si lo comparamos a un cordero, ya se estaba asando, pero como el cordero tenía que quedar totalmente cocinado, por eso tenía que ir al Hades. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús ya tenía su paladar pegado a su lengua, a su garganta, dijo, tengo sed, pero lo hizo el mismo Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Mire, tan curioso en Jesús, que aún estando en ese sufrimiento, seguía él buscando que se cumplieran las escrituras. ¿Sí lo habían visto así? Dice, tuvo sed y su lengua se pegó al paladar. Pues de todo ese tiempo que estaba ahí colgado, que ya le lanzaron, pues lo mandaron esa lanza en su costado, que sale agua y sangre, ya murió totalmente desangrado, y para que se comprobara, pues ya salió agua y ya la última sangre. Y pues se nota que ya al salir agua está deshidratado, y esto es algo que va a vivir las personas en el infierno, van a vivir con mucha sed, ya no van a poder tomar agüita, se van a beber su propia sangre. Entonces es importante comprender esto que sufrió Jesús, ¿sí? Que realmente él tenía sed. Pero recuerden que le dieron a beber vinagre. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, pastora, sí. Esta profecía del vinagre la encontramos en el Salmo 69:21. ¿Sí? Salmo 69:21 está esa profecía. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea que Jesús ya sabía que le iban a dar a beber vinagre. Qué confrontante, ¿cierto? Se cumple aquí en Mateo 27:34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. ¿Sí? Esto en cuanto a Jesús, que se cumplió esa profecía 1000 años antes de Cristo, dicha en los Salmos, y Jesús viene y la cumple ahí en la cruz. ¿Sí lo habían visto así?
Bueno, aquí dice, le dieron a beber vinagre con hiel. ¿Saben qué es esto? Hiel son unas hierbas amargas. Y pues vinagre es el que usamos para las ensaladas. Entonces esto era algo amargo, no le iba a saciar la sed. ¿Listo? Otra profecía, Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, 18, 1000 años antes de Cristo dijeron esto el salmista David y cumplimiento que ahí cuando Jesús es ya desnudo, cogen su ropa y echan suerte. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿Sí? Aquí se cumple esta profecía. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Padre, Dime. a veces cuando nos metemos como en este tiempo un poquitico más, eso nos da como otra visión, porque a veces como creemos muy rápido, pero aquí al revisar más despacio, más detallado, nos hace como caer en cuenta la profundidad de las cosas. Por ejemplo, un testimonio cortico, lo que usted decía sobre cuando vamos a hablar, a decir, a veces uno oye esa palabra de Jeremías, cuando toca, ya que son duros y esto, cuando uno ve que te tiran la puerta, ahí es cuando ve que esa parte se hace como tan rara y dice, uy, así mismo le dio tocó de duro al profeta. Gracias, pastora. Sí, señor. Nosotros no hemos sufrido nada, ni los profetas han sufrido nada a comparación de lo que sufrió Jesús. Y todo ese sufrimiento que van a llevar las personas en el infierno porque no conocieron el sufrimiento de Jesús, porque no recibieron el sufrimiento de Jesús. Dios guarde nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares. Por eso hay que hablarles de este sufrimiento que Jesús ya llevó a favor de nosotros para ser salvos. ¿Me hago entender? Otra profecía. Amén. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. En el Salmo 109, 25. Aquí sacamos algunas profecías de los salmos, pero hay bastantes. ¿Sí? Cumplimiento, aquí en Mateo 27, 39, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Sí? O cuando uno le pasa algo y en la casa le mueven a uno la cabeza y ay, ¿sí ve? Se lo dije. Porque si a uno le pasa algo por XY, lo primero es que en la casa le dicen, vea, yo le dije, sí ve, por no hacer caso. Entonces uno, ay. Pero en Jesús, los mismos que él atendió, que hizo milagros, personas que quizás llegaron a decir que iban a estar con él hasta la muerte o defenderlo, ahí estaban meneando la cabeza, sintiéndose decepcionados o avergonzados, o quizás simplemente injuriándole, pero este no era que era el Hijo de Dios, pero este no que era el poderoso, que era el Mesías, pero este mire cómo viene a morir como un criminal, ¿no? Entonces, pues, bastante vergüenza llevó Jesús a favor nuestro.
¿Listo? Entonces recuerde, se burlaron de él, le injuriaban y meneaban la cabeza. No solo es mover la cabeza, es que le injuriaban y se burlaban de él. Es importante que usted recapacite esta obra preciosa de Jesús. Nosotros quizás no hemos quizás desarrollado en revelación todos estos detalles de amor que ya nos expresó nuestro amado Jesús. Se aguantó burlas, se aguantó injurias, se aguantó azotes, humillación. Otra profecía del Salmo 22, 17, 18 dice: puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan y reparten mis vestidos entre sí, sobre mis ropas echan suertes. Ya habíamos mirado el de las ropas, pero aquí dice: puedo contar todos mis huesos. Sorprendente que lo golpearan a punto de que él pudiera verse los huesos. ¿Sí? Dice: contar puedo mis huesos, será, o sea, bastante le dejaron, le quitaron mucha carne con los azotes. ¿Me hago entender? Le hicieron heridas muy profundas. Cumplimiento. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos y echaron suertes, y sentados le custodiaban allí. Bueno, ahí representa nuevamente sobre los vestidos. ¿Listo? Le custodiaban y le observaban, lo observaban. Es importante entender esto, ¿no? Por favor. Aquí también otra profecía que se cumplió en el Salmo, o que se había dicho 1000 años antes de Cristo. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos fue quebrado. ¿Sí? Recordemos que el Cordero no debía quebrarle ni un hueso. En Jesús se cumple esta profecía también, y a los otros dos le partieron las piernas por si quedaban agonizando, por ahí se querían escapar, y a Jesús ya lo vieron totalmente muerto, pero le mandaron una lanza en su costado. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús le vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Entonces aquí se cumplen las escrituras. A veces nosotros decimos: Jesús cumplió las escrituras, y en él se cumplieron las escrituras, pero es importante como resaltar cuáles escrituras se cumplieron en Jesús. ¿Sí? Esta es una de ellas. ¿Listo? No fue quebrado hueso Listo, suyo. pastora. Eso decía el Salmo. Última profecía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, aún él haciendo todo esto, no fue valorado, no fue pues reconocida su obra de salvación en ese momento. Respondiendo él dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Sí? Esto lo profetizó el mismo Jesús y lo dijo el mismo Jesús. Por esto es que yo les digo que Jesús ya sabía todas las profecías, cómo era que él iba a morir, el día y la hora que él iba a morir. ¿Sí?
Es importante que lo tengamos presente y Jesús mismo dijo, aunque padezca, les va a parecer que eso no es nada. Y hoy muchas personas saben de la muerte de Jesús y no les parece nada. Otro poco hacen estudios y leen la Biblia y aún así no les parece que eso no fue nada. ¿Cierto? Y lo dijo el mismo Jesús. Yo es que era la última, falta una. Como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Recuerden que le veremos inatractivo para que le deseemos. Y el cumplimiento en Juan 20:14, y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y se lo llevaré. O sea, quedó tan irreconocible, aun cuando fue resucitado no le reconocían, ¿sí ven? Quedó desfigurado. ¿Sí lo habían visto así? No, pastora. Bueno, ahí les dejo, les voy a dejar la diapositiva. Quedan 2 profecías más para que las repasen. Vamos a orar. Ahorita les Pastora, dejo ahí la diapositiva para que la puedan imprimir. Ese material es de ustedes, ¿listo? una pregunta. Dime. En la que es en Salmo 22:17, que es la profecía, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Mateo qué? Espérame, me devuelvo. Ya me devuelvo. Aquí. Ahorita, como te la voy a dejar, de pronto tú la abres ahí con calma, aunque espérame, ya me devuelvo. Salmos, el 22. Espérate, a ver aquí más adelante. Juan, el Salmo 34 fue la de Juan. La de Isaías 53:3 fue la de Marcos 9:12. La de Isaías 52. Uy, como que era muy atrás, ¿cierto, manita? No, antes de la de Juan 19:33, 32, 33. Y Salmo 34. Bueno, ya me devuelvo. Igual este material es de ustedes. Sería muy bueno que lo impriman. Y con eso lo van a poder retener un poco más y lo van a estar predicando más seguido. ¿Listo? Así sea que lo impriman en blanco y negro, que sale más barato. Pastora, tengo una petición ahora que ya pues vimos todas estas profecías, pues, que la petición de oración ahorita es para que el Señor pues nos siga enseñando y que estas cosas pues ya la estamos viendo, o sea, yo las veo de otra forma, de otra manera, o sea, y que el Señor siga enseñándonos a nosotros y que nos siga grabando, nos siga convenciendo de todo esto tan real, tan, ¿verdad? Sí, señora. Nos Listo, ayude. Doris. Mi Sobre todo hermana tan fuerte. Nidia era Mateo 26, 49 y 50. Sí, señora. Es que como no encuentro como la Mira, Mateo 22, 17, ¿si era ese? Te digo, Salmos. Sí, ese era. Contar todos mis huesos, ellos me miraban y me observaban, y aquí sale un cumplimiento no de los huesos, sino de los vestidos. ¿Listo?
Mateo 26, 49. Ah, es que precisamente por eso le pregunto Mateo 26, 26, ¿cierto? Sí, mami, 26, 49, 50. 26, 49, 50, porque o estoy leyendo mal yo. Y habiéndole crucificado, repartieron sus vestidos, echándole suertes. Y Pero sentados. entonces es que no me cuadra porque dice en el Mateo 26, dice 49, dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. O sea, ese no es el versículo. Debe ser el 50. ¿Ya leíste el 50? El 50 dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? O sea, no está mal el versículo ahí. O sea, no está... Bueno, vamos a mirar en qué quedó confundida aquí la profecía. Debe ser Mateo 27 entonces, pero ya es en la muerte cuando reparten sus vestidos. Esos vestidos echaron suerte. Ya le digo para confirmar, porque es que... Sí, está muy bien que lo compruebe porque por eso lo estamos buscando conforme a las escrituras. No, tampoco es. Porque en el 49 dice, dice, ahí donde se burlan, pero los otros decían, veamos si viene Elías y le libra. Ahí fue cuando ya expiró. Sí, bueno, otro que hay donde el cumplimiento de los vestidos está Mateo 23, 34 y Juan 19, 23. ¿Listo? Entonces Mateo, me toca arreglar 23, 23. 23, 34 No sé si es así. y 19, 23 de Juan. No, tampoco es ese. Toca buscarlo bien porque está, o sea, no concuerda Lucas el 23, cumplimiento 34, con la ¿qué dice? profecía. ¿Señora? Lucas 23, 34, ¿qué dice? Ya le digo. O en Juan 19, 23. Ya le digo. 34 dice, ay, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Ese sí es, entonces no es Mateo, sino Lucas. Lucas. Sí. Bueno, muy bien, hermanita, por estar comprobando. Así nos toca. Nosotros no podemos, aunque yo voy a cambiar ahí la cita. ¿Listo? Sí. Para que nos quede acorde. Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor se glorifique como pidió nuestra hermana Dora, que el Señor siga trayendo revelación de este tema al corazón de cada uno. Amado y soberano Padre nuestro, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor Padre nuestro, para que nos hagas un favor por medio de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, y traigas mayor revelación, Señor, mayor revelación de este tema de las profecías y el cumplimiento. Porque a mí me ha sido revelado que Jesús ya sabía y que Él tenía pleno conocimiento de antemano de todo lo que iba a acontecer con Él. Y aún así Él determinó llevar su vida en sacrificio por nosotros, tan humano como nosotros, con emociones, sentimientos, sensaciones, los sentidos. Y Él determinó hacerlo por amor a nosotros, Señor. Padre, yo le doy gracias por el hombre Jesús y valoro este sacrificio. Para mí no es que no sea nada, para mí ha sido el todo, ha sido un sacrificio completo, perfecto y suficiente. Sea revelado así a mis hermanos, que lo vean de otra manera,
que sea erradicada toda religiosidad, toda tradición muerta, todo argumento de hombres, toda filosofía vana y hueca, Señor. Que sea totalmente revelado, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, Señor. Glorifíquese, Señor, en ese proyecto de salvación que usted ya estableció sobre nosotros, en el nombre de Jesús, que permanezcamos, que perseveremos hasta el fin, que estemos presentes en la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes, Señor. En este momento, en cualquier momento puede ser arrebatada la iglesia, que nosotros estemos conscientes de no tener por tardanza la venida de este varón de dolores, del Señor Jesucristo, que le veremos inatractivo. Yo lo creo, Señor, yo lo espero, Señor, y le pido que sea así glorificado en cada uno de nosotros, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que tú has preparado para nosotros, Señor, para los que te amamos. Revela el espíritu de nuestra mente, mucho más del hombre Jesús, de esta obra preciosa que Él hizo por nosotros tan humanamente. Gracias le doy, Señor, gracias le doy por esta obra preciosa de salvación, estas profecías que se cumplieron en Él. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo recibimos hecho, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de Amén. ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Una cosita, Dime. que es que para que no olviden dejar en el chat los nombres, la lista de... Ay, sí, por favor. Aunque yo ya le tomé pantallazo. De todas maneras, venga, vuelvo y le tomo pantallazo. Mis hermanitos, Dios Todopoderoso me los bendiga en gran manera. Amén, gracias. Dios me les guarde. Ya les dejo ahí la diapositiva, ¿listo? La tarea que la vez pasada Amén. nos había dejado de las profecías y el cumplimiento, pues yo se la había Sí. mandado a usted o lo mando al grupo. Si la puedes enviar al grupo, mucho mejor. Con eso se confirma mucho más el trabajo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces yo se lo mando al grupo. Gracias, pastora. Bueno, muchas gracias a todos por ese amor, esa disposición de conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Espérelo hoy, que esta es la esperanza bienaventurada del creyente. No lo tengamos por tardanza, ¿listo? Amén, Dios les guarde y pastor. los bendiga. Amén. Muchas gracias, pastora. Gracias, Bendiciones pastor. para Amén, que todos. descansen, Dios les guarde. Amén.